Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema psicológico que, la verdad, es fascinante, la llamada depresión silenciosa. Vamos a analizar qué pasa cuando alguien parece que lo tiene todo bajo control por fuera, pero por dentro hay una lucha, un vacío enorme. Pues empezamos. Esta pregunta, la verdad, va directa al corazón del asunto. Es que es una paradoja tremenda, ¿no? La de construir una vida que desde fuera parece perfecta, llena de éxitos, y al mismo tiempo sentir una desconexión total por dentro, como si nada de eso en el fondo importara de verdad. Y aquí tenemos la clave para entenderlo bien. Porque, normalmente pensamos en depresión y nos viene a la cabeza la inactividad, ¿verdad? Pues aquí es justo lo contrario. A menudo hay un exceso de acción. El problema gordo no es lo que se hace, sino lo que no se siente. Es como una especie de anestesia emocional que permite seguir funcionando, pero en piloto automático. Vale, pues en esta primera sección vamos a profundizar justo en eso, en ese conflicto, en esa lucha invisible que se vive entre una fachada que funciona perfectamente y un interior que se siente completamente vacío. Y esto es importantísimo de cara al tratamiento, porque claro, los consejos de siempre tipo, venga, mantente ocupado, aquí no solo no funcionan, es que son contraproducentes. La persona ya está hiperocupada. El objetivo entonces tiene que ser otro, uno mucho más profundo. Se trata de volver a conectar con las emociones, con la experiencia interna y encontrar de nuevo un sentido a todo. Bien, y esto nos lleva directamente a la primera fase de la terapia. Ponerle nombre a lo invisible. Porque claro, antes de poder arreglar algo, primero hay que reconocer que existe, ¿no? Hay que validar esa lucha interna que nadie más está viendo. El primer paso de verdad es fundamental. Ponerle nombre. Entender a través de la psicoeducación que ese vacío no es un fallo personal, no es que algo esté mal en la persona, sino que es un síntoma que se puede reconocer. Y solo esto es increíblemente liberador. Rompe por completo ese círculo vicioso de pensar «soy yo, es mi culpa» y empieza a normalizar la experiencia. Fijaos, un ejercicio muy potente que se suele proponer es algo tan sencillo como crear un mapa con dos columnas, lo que hago o consigo y cómo me siento mientras lo hago. Ojo, que el objetivo al principio no es cambiar nada de nada, es simplemente hacer visible ese abismo que hay entre lo que se hace por fuera y lo que se siente o no se siente por dentro. Y aquí el enfoque en terapia tiene que cambiar. Es un cambio sutil, pero es vital. Porque la pregunta ¿cómo te sientes? Puede ser un muro. Si la respuesta es nada, bloquea. Así que se buscan otras preguntas mucho más concretas que se centren en sensaciones físicas. ¿Sientes presión en algún sitio? Quizás pesadez, un vacío. Se trata de encontrar un nuevo lenguaje para poder hablar de ello. El camino para volver a sentir, para reconectar, empieza por lo más básico, por lo más pequeño. Simplemente notar. Notar esa tensión en los hombros, ese nudo en el estómago o incluso algo tan simple como la sensación de los pies en el suelo. La idea es volver a habitar el propio cuerpo, pero sin juzgar lo que se encuentra. Solo observar. Vale, una vez que hemos hecho visible ese vacío, el siguiente paso es lógico. Hay que intervenir en el mecanismo que lo mantiene ahí, que lo perpetúa. Y ese mecanismo es el piloto automático. Así que ahora el objetivo es romper con ese modo de funcionar tan inconsciente. Pero claro, para romper ese piloto automático primero hay que entender de dónde viene. Y es que muchas veces esta hiperfuncionalidad es una estrategia de supervivencia que se aprendió hace mucho tiempo, quizá en la infancia, una donde el valor como persona se ligó directamente a la productividad, a hacer cosas, y mandatos internos como no puedes parar se acaban convirtiendo en parte de la identidad. Entonces, para ir en contra de esto, se propone un ejercicio que, suena sencillísimo, pero es de lo más difícil que hay. Pararse, detenerse, 10 minutos al día, sin hacer absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Ni móvil, ni música, ni pensar en objetivos. El reto es aprender a tolerar el no hacer nada de forma consciente. Y sí, al principio puede generar muchísima ansiedad, pero es que es clave para empezar a romper esa desconexión. Y otra herramienta súper práctica es lo que se conoce como grounding o anclaje sensorial. Es muy sencillo. Se trata de usar los 5 sentidos para traer la atención de vuelta, de golpe, al presente. Es una forma súper directa de cortar con esa disociación, con esa sensación de estar fuera, y reconectar la mente con la realidad física, con el aquí y el ahora. Bueno, y una vez que se empieza a reconectar con el cuerpo, con las sensaciones, ya podemos pasar a la siguiente fase, que podríamos llamar la de reconstrucción. Ahora se trata de reconstruir una vida con propósito. El foco se abre, ya no solo sentir, sino encontrar un significado que vaya más allá del simple funcionar. Aquí el gran reto es aprender a diferenciar entre lo que se debe hacer y lo que a uno de verdad le importa.
Porque la motivación real, la que nos llena, no viene de las obligaciones que nos imponen desde fuera, sino de conectar con nuestros propios valores, con lo que es importante para nosotros en el fondo. Y en este punto hay una pregunta terapéutica que es potentísima. Es una que invita a la persona a escuchar a su propio vacío. Pero no como si fuera un enemigo que hay que destruir, sino como si fuera un mensajero. Y preguntarle, ¿qué me estás intentando decir que falta en mi vida? ¿Qué necesidad no está cubierta? ¿Qué anhelo profundo se ha ignorado durante años? Y por supuesto no podemos olvidarnos del poder que tiene la propia relación con el terapeuta. Pensemos en alguien que ha aprendido durante toda su vida que su valor depende de lo que hace, de su rendimiento. Pues de repente la terapia se convierte en una experiencia que lo corrige todo, porque es un espacio donde se es visto y valorado por ser, simplemente por ser, no por hacer nada. Y con esto llegamos ya al final de este viaje, un camino que, como hemos visto, es totalmente transformador. Va desde ese vacío funcional hasta una vitalidad interna que se creía perdida. Yo creo que esta frase resume a la perfección toda la filosofía que hay detrás. Tratar la depresión silenciosa no va de empujar a alguien a hacer todavía más, sino de ayudarle a que se sienta vivo otra vez, por dentro. El objetivo no es llenar más la agenda, que ya está a tope, sino reavivar esa conexión interna. Ayudar a la persona a habitar su propia vida, pero de verdad de una forma mucho más plena y consciente. En definitiva, si lo resumimos, el proceso es un cambio de paradigma total. Es pasar de ser una especie de autómata súper eficiente a ser un ser humano que siente, de vivir para cumplir con lo que se espera a vivir con un propósito que uno mismo ha elegido. Es, en el fondo, un camino de vuelta a casa, de vuelta a uno mismo. Y para terminar nos quedamos con esta pregunta, que da para pensar. Una pregunta que va más allá de este tema en concreto y que en realidad nos invita a todos a pararnos un momento y examinar la calidad de nuestra propia vida. En fin, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.